Estamos hablando de economía en el marco del proceso electoral. Recién dábamos un pantallazo de la mano de Walter. Vamos ahora a recibir a un protagonista, porque hablábamos juntamente de Walter, de cuál era la mirada de los sectores empresarios productivos de Córdoba. Él integra uno de esos sectores, un referente, Marcelo Olmedo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muy Gracias contento. por venir, Marcelo. Vicepresidente de la Cámara, que aglutina a todos los exportadores y también propietario de una empresa que exporta desde hace mucho tiempo, así que conoces esa realidad desde muchos lugares. Y además por tu participación empresaria estás todo el tiempo en contacto con la percepción que hay en el mundo empresario, en Córdoba. Bueno, ¿qué es lo que están esperando para este domingo? ¿Qué sería lo mejor que podría aportar la elección? No estamos hablando de candidatos o triunfos personales, pero digo que se concrete finalmente este paso de este turno electoral del domingo. Bueno, yo creo que el sector empresario, con mucha gente, mucha parte de la sociedad, lo que estamos esperando es un poquito de estabilidad, un poquito de reglas, un poquito de perspectiva, porque de verdad que creo que hace 2 o 3 años que venimos a los tumbos, parche tras parche, cada vez para abajo, y de verdad que creo que lo que necesitamos es un stop y decir, bueno, aunque no sea brillante, pero empecemos un caminito a recorrer que nos lleve a algún lugar, ¿no? Entonces, de verdad que no sé si tenemos enormes expectativas, pero sí creo que esto de poder tener una mirada, un poquito de estabilidad, un poquito de reglas claras, que duren más de una semana, es imprescindible, porque si no, claramente el sector productivo y sobre todo la gente está sufriendo mucho. Y después, si tuviera que apostar a una sola, me das una sola arma, inflación, porque realmente creo que es el virus más destructivo que tiene nuestra sociedad. Ver un camino de solución. No va a ser mágicamente que descienda, pero avisorar, bueno, vamos a empezar a ir por este camino para reducirla. Efectivamente, a lo mejor en otros gobiernos pensamos que había una solución milagrosa que en un par de meses se resolvía. Ya sabemos que no es así, pero una tendencia que uno vaya viendo que vamos para el otro lado, porque venimos para el camino negativo hace mucho tiempo. Entonces, la verdad es que ver un camino hacia el otro lado y que pudiera resolver esto de la inflación, que no nos permite tener precios, no nos permite tener competitividad y sobre todo que lastima los ingresos de todas las personas. No hay exención impositiva, no hay beneficios que compensen la tragedia de la inflación y eso lo vemos no solo por la exportación, sino en la gente que trabaja en nuestras organizaciones. No hay compensación que pueda compensar verdaderamente una inflación de estos niveles, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el ministro Massa y el presidente también ha cargado contra los empresarios por el tema de la inflación, ¿no? Muchas veces el gobierno les ha tirado a los empresarios la responsabilidad de los precios, de no respetar los acuerdos. ¿Qué siente un empresario cuando escucha eso de parte del gobierno nacional? Creo que, en el fondo, creo que es un poco de política, porque yo creo que ellos están absolutamente convencidos de que no es así. Y de verdad que si no es cómico pensar que las mismas empresas que están en todos los países del mundo, salvo en Argentina, no producen la inflación y resulta que acá en Argentina hay un conjunto de empresarios malévolos que de golpe les encanta la inflación. Y la inflación a los empresarios es dañina, o sea, hay que entender que no es solo para la gente. Nosotros hoy no tenemos capacidad de hacer un presupuesto, que es una herramienta básica de la empresa, por la inflación. Entonces, claramente que no... ¿Qué significa hoy un largo plazo en Argentina para un empresario? Bueno, creo que tenemos que separar 2 aspectos, ¿no? Aquellos que vivimos y estamos conduciendo empresas en Córdoba, tenemos una mirada de largo plazo, pero que nos aislamos de la coyuntura. Si fuera por la coyuntura económica, nosotros creo que hablaban en el tramo anterior de comercio exterior, las reglas de comercio exterior en los últimos 6 meses no duran más de una semana. Entonces, largo plazo en comercio exterior puede ser una semana. Hoy hay yuanes, mañana no sabemos si hay yuanes, después dólares, después CIRA, después no CIRA. Se planta el verificador de AFIP. Una semana en comercio exterior en la Argentina es largo plazo. Ya que introducí ese tema, Marcelo, justamente en comercio exterior hay una situación muy preocupante en aumento en su gravedad, que es esta deuda de las llamadas CIRAs, que básicamente, digamos, el gobierno está regulando, administrando el comercio exterior al mínimo por la falta de dólares y regula el acceso de los importadores al mercado de cambio a través de este esquema. Y se está acumulando una deuda que la última estimación de la Unión Industrial fue de 40.000 millones de dólares de importaciones impagas, ¿no? Que son deudas de las empresas
con empresas que le venden en el exterior. O sea, también toda una cuestión de esto que decís vos, previsibilidad, continuidad. ¿Qué pasa si eso no se paga? Con lo complejo que es desarrollar una exportación, Un mercado externo. perder eso, claro. ¿Qué nos podés decir de esta situación? ¿Cuán grave es hoy y qué se necesitaría hacer en el corto plazo para...? Bueno, de vuelta por ahí, No sé, dividirte empeore. en corto y largo plazo. Sí. El corto plazo, caótico. Caótico, realmente. Tengo 38 años de empresario en Argentina y nunca vi una situación tan caótica, ¿Sí? tan desordenada, tan imprevisible como ahora. Digo, y hemos pasado épocas difíciles. Claro. En el corto plazo te diría que no solo la deuda, sino que vos perdés sobre todo el capital más preciado, que es la confianza de tus proveedores. Vos Claro. trabajaste 30 años para decirle a un señor que te provee un pedacito para que vos puedas exportar. Y bueno, le dijimos este año que nos disculpara, que no se podía pagar por la CIRA. Después la CIRA no se cumplió. Y ahora que quiere Joanes, de verdad que el tipo dice, chicos, muchas gracias, pero realmente eso es letal, porque construir... Claro, porque la competencia es el mundo. Obviamente, pero además en cualquier lugar no pueden creer que tengamos problemas de importación. Ninguno de nuestros países latinoamericanos, nosotros tenemos operaciones en muchos países, no tenemos ninguno problemas de importación. O sea, tenemos que darnos cuenta que es una tragedia en Argentina, no solo no poder importar, no solo destruir tu red de proveedores, sino lo que vos estás diciendo, dejamos una bomba de tiempo para el próximo que venga, que le decimos, bueno, arregla esto. Claro. Y claramente entonces es dañino de una manera que yo no sé esas cosas cómo las vamos a resolver. En el fondo, por eso en el corto plazo, la Argentina es, a pesar del sector agrícola y ganadero, el sexto país peor exportador del mundo. Y el año que tenemos problemas climáticos no tenemos ni para pagar los insumos médicos. Entonces, si no tenemos una política, de cosas azarosas. Claro. si no tenemos una política sustentable, pero que realmente y en largo plazo promueva las exportaciones, no hay camino para la sustentabilidad argentina. Como empresario y como ciudadano, ¿qué visión tenés? Hay dos de los tres candidatos. Uno habla de dolarización, la otra de utilizar las dos monedas. En esos casos, ¿qué opinión tiene el empresario y vos personalmente sobre esas dos soluciones para, por lo menos la inflación, como decía, un problema grave en Argentina? De verdad creo que no sé si hay una opinión conjunta del sector empresario. Sí me animo a lo personal. Yo creo que son discusiones no profundas. O sea, ¿con qué moneda vamos a trabajar? No resuelve el problema de fondo, que es cómo tenemos un país sustentable, una economía. Creo que es mucho más importante cómo vamos a tener una economía sin déficit fiscal que si lo vamos a hacer bimonetario o dolarizada. Si no hay un Estado que se acostumbra a gastar lo que tiene, después nos pasa con lo mismo que nos pasó en la convertibilidad, que parecía un método perfecto y al final explotó por exceso de gasto. Claro. La Argentina hace 50 años que gasta más de lo que tiene. Si no resolves esto, no hay dolarización, bimonetarización que resuelva. Entonces, para mí el problema central, estamos errando la discusión, ¿cómo se hace? Porque tampoco puede ser bajar el déficit sacándole la plata a los jubilados. Entonces, es bastante más profundo que lo que hoy se discute y me parece que es bien importante esa discusión. Claro. Vos recién hablabas, bueno, de esto de que depende de los sectores, cuál es el corto plazo en Argentina, que es decisiones a una semana. En ese sentido, en general se ve entre las empresas, ¿están trabajando suponiendo una devaluación importante luego de las elecciones por todo esto que hay, los rumores, por la evolución que está teniendo el dólar no oficial y la inflación, digamos que claramente está atrasado el valor del dólar pisado, bueno. Eso no es una opinión, es un dato, ¿no? Claro. El dato del ROFEX, o sea, el dólar futuro a diciembre, estamos hablando de dólar oficial, por supuesto, en 500 algo y en enero en 700 y algo. O sea, que este es lo que el mercado cree. Después cada uno podrá opinar lo que le parece, pero el dato más representativo de qué es lo que piensa el mercado del dólar oficial es ese. Y claramente esto es lo que está pasando y hace que no haya productos, no haya precios, haya altos precios, aumentos de precios, tiene que ver con esta absoluta inestabilidad del tipo de cambio, que es un componente central en muchos costos de la industria. Y esa devaluación que prevé el mercado tiene que ver con la inflación, básicamente. Nos pasó en agosto la devaluación que impactó en precios. Schiaretti, uno de los candidatos, habla de estamos al borde de la hiperinflación. ¿Qué escenario ven en ese sentido ustedes? ¿Cuán lejos o cuán cerca está ese escenario para ustedes? Creo que, yo no sé, no soy economista, por eso
Yo no sé si 150% no es hiperinflación. Está bien, ¿no? claro. A ver, Claro. comparativamente con, a ver, nosotros tenemos operaciones en Brasil que están preocupados por el 5% anual, en Chile por el nuevo. Los alemanes se querían matar con el 8 este año. Sí, Ya, claro. y nosotros estamos hablando de 150. Me parece semántico a la discusión si estamos en la hiper. Estamos destruyendo puestos de trabajo, estamos destruyendo salarios. ¿Puede ser peor? Sí, Sí, no, probablemente. no cambia la definición, Claro. pero el problema Pero es el problema grave. es gravísimo Claro. y no hay ninguna medida que vaya a contrarrestar esto, porque claramente no sé si es el 100% el problema de la inflación, la emisión, pero si en el gobierno actual le metemos más plata, Claro. bueno, esto cada vez es peor y esto es lo que uno ve, que no hay ninguna medida que vaya en contra de la tendencia que estamos teniendo, ¿no? Bien. Vos hace tiempo como empresario participás de una organización como CASEC, de otras organizaciones. El empresario en Córdoba es muy activo en eso, ¿no? En tener sus entidades. De un tiempo a esta parte ha entrado más en la discusión pública, toma postura, se armó un grupo que aglutina a las principales entidades. Había empezado con un movimiento nacional de generar una alianza con otras provincias. ¿Cómo considerás vos que va a actuar el empresariado cordobés en esta etapa en la que entra el país, ¿no? Que se van a discutir, independientemente de quién sea presidente o presidenta, cambios importantes, modificaciones, hablabas del Estado, la transformación del Estado, probablemente nuevas leyes laborales. ¿Con qué actitud va a ir a eso? ¿Quiere estar presente, activo en esa discusión pública? Yo creo que sí, como vos bien decís, Florencia, ha habido un movimiento que además está representando mucho del interior productivo, que en este país el interior tiene fuerte potencia, y claramente el factor que unifica todo el sector productivo es, señores, nos saquemos la mochila esta que no nos deja producir, que no nos deja generar empleo, y tiene que ver generalmente con el funcionamiento del Estado, mucho más que otra cosa, el funcionamiento del Estado y las consecuentes cargas tributarias o de inflación, que en el fondo es un impuesto oculto. Si resolviéramos esto, probablemente no necesitamos muchas cosas más. Bien, perfecto. Bueno. Bueno, muy interesante la visión que tienen los empresarios, que son el músculo Y motor sí. del país, ¿no? Bueno, aparte generadores de riqueza y dadores de empleo, nada menos, ¿no? Un eslabón fundamental para que funcione la economía de la provincia y del país. Así que muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Vamos ahora, Sí. un mínimo cortecito y seguimos hablando de economía.